actualidad como que se nos acumula y hay días que no está uno para nada, porque tiene que estar a todas. Y ese es un día como el de hoy, en el que, bueno, pues hay, parece una, ¿cómo diríamos? El juego este de las fichas de dominó, que se pone una y van cayendo todas, pues eso es lo que nos hemos encontrado en una jornada como la de hoy. Una jornada como la de hoy en la que vamos a requerir la opinión de nuestro compañero José Manuel Bretones, un periodista de sobra conocido y al que ya paso a saludar. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu página web, a tu rato de charla. Muchas gracias. Pues yo quería empezar preguntándote a ti cómo has vivido una jornada como la de hoy, que ya digo que ha sido un poco de fichas de dominó. La cosa empieza en Murcia, el Ayuntamiento de Murcia, la Comunidad de Murcia, llega a Madrid, luego salta Castilla-León y finalmente todo se apacigua en Almería. Estamos hablando de las mociones de censura impulsadas por los socialistas, pero con el patrocinio, por decirlo de alguna manera, de Ciudadanos, que es el partido político que imprescindible para que esas mociones de censura tengan lugar. ¿A ti qué te parece todos esos movimientos? ¿Cómo lo has visto? Bueno, vamos a ver, hoy es uno de los días, como tú muy bien dices, que se echa de menos estar en la redacción de un periódico por la vorágine de información suculenta, información política, información distinta a todo lo que estamos viviendo durante el último año. Y bueno, aunque la información política siempre tiene el trasfondo lógico, además de los intereses de cada partido, de cada político, pues no deja de ser una jornada periodísticamente muy interesante. Hombre, la verdad es que es lo que tú dices, ha sido un movimiento en Murcia que se ha ido desarrollando, según parece, desde hace 3 semanas, pero que hoy ha culminado y que como ficha de dominó, como bien decía, se ha trasladado a otras comunidades. A mí, en el fondo, todo esto lo que me parece es que los partidos políticos, una vez que hay una elección, una campaña electoral y se hace el recuento de votos, se olvidan de lo que han votado los ciudadanos, se olvidan de los acuerdos que han llegado, de los compromisos electorales, se olvidan de quién ha ganado y quién ha perdido y van a su puñetero interés. Esa es la primera conclusión, pero no una conclusión de ahora, sino una conclusión de siempre. A mí esto desde la elección anticipada de Ayuso, el problema que puede haber en Murcia, en Castilla-La Mancha, tal, a mí esto me recordaba en los años 90, cuando se convocaban elecciones en Andalucía y se convocaban elecciones generales en España y se hacían coincidir porque interesaba. Pero ¿interesaba a quién? Interesaba a quién las convocaba. Era el mismo partido que estaba en los dos gobiernos. Pues algo parecido. Los políticos siempre van a su interés, digan lo que digan, y siempre van a velar por copar el máximo poder autonómico, central, local, hasta de comunidad de vecinos si hace falta. Al final son intereses políticos los que trascienden, son intereses políticos los que nos marcan a los ciudadanos lo que debemos, no debemos hacer, o qué día tenemos que votar, y al final es eso. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé, pero habrá mociones de censura posiblemente, habrá cambio de gobierno, pero para todos seguir igual con otras caras distintas. Sí, lo que pasa es que aquí quizá la apuesta que ha hecho Inés Arrimadas es un poco arriesgada, ¿no? Porque, claro, si tú tienes pactos de gobierno con el Partido Popular, que es con quien los tienes, pero como si los tuviera con el Partido Socialista, si tú tienes pactos de gobierno con un partido, tu formación política está en pleno declive, porque en eso coinciden todas las encuestas, y de repente decides dar un volantazo y con aquellos socios con los que estaba y que por lo tanto consideraban que era alguien fiable y que se podía confiar en ti, de pronto da un bandazo sin muchos argumentos, porque yo no sé si has escuchado los argumentos de Inés Arrimadas, y hombre, son bastante pobres para la moción de censura de Murcia. Hombre, parece que se quejan de que no le hacen caso.
dentro de ese gobierno que mantiene los dos partidos, pero no hacen caso. Tampoco se hacen caso entre sí los partidos que forman el gobierno de España, y en muchas ocasiones ha saltado la chispa en el gobierno andaluz porque uno u otro dice que tampoco le hace caso el rival político y compañero de gobierno. No sé, yo te sigo insistiendo que al final son los intereses de quienes mandan a los partidos, porque toda la militancia que está detrás al final cumple con lo que le mandan, lo que dictamina su ejecutiva, pero al final es decisión personal en los partidos. Yo esta tarde, hace un rato, releyendo todo lo que ha pasado durante el día, hay una de las cosas que me ha hecho gracia y resume muy bien lo que ha pasado hoy. Es una declaración de un diputado de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, un tal Fran Carrillo, creo que se llama, que pidiendo perdón por la expresión, porque es un poco más sonante, pero ha dicho que está hasta los cojones de todos nosotros. O sea, eso resume perfectamente que hasta el propio político que no está en el primer nivel como Inés Arrimadas, como puede estar Susana Díaz en Andalucía o el resto de líderes políticos, el político de a pie, el militante de a pie, está hasta ahí mismo de que están jugando con ellos. Es la impresión que a mí me da, es la impresión que a mí me da, y muchas veces en las elecciones se demuestra por el alto porcentaje de abstención que muchos ciudadanos pues ya ni se creen lo que dice ni pasa. ¿Qué puede ocurrir? Como me preguntaba, pues yo creo que este movimiento, este giro que ha dado Ciudadanos es muy peligroso para ellos mismos, porque el actor Tony Cantó, ¿cómo se llama, no? Tony Cantó, de Ciudadanos, ya está diciendo que no está muy de acuerdo con la decisión que han tomado en Murcia. El PSOE de Madrid parece que no está muy de acuerdo con que sea de nuevo Gabilondo el candidato, y ya están proponiendo a la ministra Robles, a la ministra de Defensa, que sea ella la candidata del partido en estas posibles elecciones del 4 de mayo. Yo sigo insistiendo, al final la decisión personalísima de quien manda los partidos arrastra a los demás y termina por cansar pues, a militantes, a diputados, concejales de sus formaciones y al propio ciudadano. No ciudadanos, al propio ciudadano de a pie de la calle. Sí, pero fíjate también que precisamente eso, el lío que han montado, incluso hay que decir que había quienes criticaban que en Cataluña se hicieran elecciones en estas circunstancias de pandemia, por el tema de los contagios, claro, por el tema de los contagios, pero también por el coste que lleva aparejado. Bueno, parece ser que lo que en Cataluña estaba mal, si se hace en Madrid, está bien. Pues ya te digo, intereses personalísimos de quien mandan en cada punto estratégico de cada partido en distintas comunidades, distintas zonas de España, que van a su intereses. Con este marimoto que hay con el giro de Ciudadanos, también han dicho, me parece que es el vicepresidente de la Junta de Andalucía, que Andalucía es un oasis de paz y de tranquilidad político, cuando hace 2 días estaban peleando por el PIN parental y por otra historia. Sí, al final lo que pasa es que yo creo que cuando algunos dicen que Andalucía es un oasis, pues se nota que no han estado en el desierto. Yo he estado en el desierto, en el de verdad, no en el de taberna, en el de verdad, en el desierto africano. Y un oasis muchas veces es algo que se confunde con un espejismo. Tú ves un espejismo y realmente lo que te crees que hay es un oasis, porque lo que ocurre es que ese movimiento que se produce en el aire y a ras de arena, pues te da la impresión de que son ondas de agua, ¿no? Eso es un espejismo. Y entonces, pues claro, a ver si lo que están viendo es el secarral electoral y lo están confundiendo con uno así, y todo podría pasar. No lo sé. Yo, en fin, yo no sé qué. Pues ya la semana pasada ya se comentaba que durante el año 2021 iba a haber elecciones anticipadas en Andalucía. No lo comentaba yo, ni lo comentaba el camarero del bar donde tomamos café, lo comentaba gente vinculada al Parlamento, vinculada a personas que al parecer tienen acceso a una información
mucho más completa que podemos tener nosotros. Ya hablaban de posible elección anticipada antes de que termine el año 21 en la comunidad autónoma andaluza. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor al PP le interesa por las circunstancias que sea y a vos le interesa por las circunstancias que sea. ¿Puede que se celebren? Pues no lo sé. Sí, también hay otro detalle, otra clave, y es que lo normal siempre en un gobierno de coalición es que las elecciones se adelanten, porque en los últimos 6, 8, 10 meses, incluso el último año, cada partido de ese gobierno de coalición necesita marcar su propia agenda, marcar su propio estilo, marcar diferencias. Entonces, sí, a mí no me extrañaría, y estoy convencido de que en Andalucía habrá elecciones anticipadas. No sé por cuánto tiempo respecto a la fecha oficial el que tendrían que ser, pero me parecería relativamente normal. Pero quería preguntarte también por el papel, has mencionado antes el tema del PIN parental, por el papel de Vox en todo esto, porque a mí personalmente me ha hecho gracia cómo han salido en tromba a decir, no, queremos que en Andalucía se adelanten las elecciones. Pero hombre, ¿dónde va? Si hace 4 días le ha aprobado a PP y Ciudadanos los presupuestos, si se los aprobaste también los anteriores, quiero decir, Pues si estáis gobernando lo que juntos te estoy prácticamente. comentando, lo que te estoy comentando, tendrán encuestas hechas por quien tenga que hacerlas, que a lo mejor les da una perspectiva electoral interesante, que no siempre esas encuestas se cumplen luego, y creen que el momento político para que ellos crezcan más de lo que crecieron en la última convocatoria electoral es el momento ahora. Si un partido dice que quiere elecciones porque le interesa, aunque después se estrelle. Y si dice que no le interesa es porque ellos creen, bajo su estrategia política personal o partidista, que pueden salir perjudicados. Un partido, hombre, tenemos algún ejemplo en Andalucía de convocar unos referéndums, unas elecciones y luego perderlas. Pero vamos, si un partido que está gobernando o está en el gobierno decide convocar unas elecciones, no es precisamente para perderlas, creo yo. En fin. Claro, claro. Sí, y además ya te digo que en el caso de Vox a mí me ha llamado eso la atención, cómo han salido en tromba a buscar su propio espacio, a buscar su Ya. minutito de Bueno, gloria. también tienen derecho, pues si eso es así. Hombre, claro. Los partidos, pues según las mareas electorales que marcan el resto de formaciones, pues también se posicionan y algunas veces la mayoría erróneamente, pues porque tienen que posicionarse, porque la situación lo marca y hay veces cuántos políticos no han metido la pata y se le está echando en cara durante años de que en un momento determinado dijo tal o dijo cual, pero tienen que hablar, eso es inevitable. Y si no, ya estamos los periodistas para tirarle de la lengua y que muestren su opinión. Y si son esclavos de sus palabras, pues esclavos son. ¿Qué vamos a hacer? Oye, quería preguntarte también, hemos tenido hace poco el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y bueno, pues viene habiendo polémica desde que Vox entró digamos, en nuestras vidas sobre si ese día debe celebrarse, sí o no, si las mujeres están en el nivel de igualdad que deben lograr respecto al hombre. Y ya lo último ha sido cuando han pedido que el 8 de marzo se ha declarado como Día de las Víctimas del COVID, como si no hubiese más días en el año que precisamente el 8 de marzo. Entonces, quería preguntarte por ahí, ¿qué te parecen las dos cosas? ¿Crees que el 8 de marzo es un día, el Día de las Mujeres, es un día que debe seguir celebrándose? ¿Encuentran motivos para que ese día siga siendo un día de reivindicación feminista o no? Y por otro lado, ¿qué te parece eso del 8 de marzo, Día de las Víctimas del COVID? Bueno, a mí el 8 de marzo siempre me ha gustado. Siempre, desde hace 59 años, porque yo nací ese día. Casualmente. Hombre, Pero pues bueno, felicidades. muchas gracias. Pero bueno, después lo instituyeron como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que eso fue... Eso sería porque le diste mucho trabajo a tu madre. Sí, bueno, sí. En el año 75, a partir del año 75 ya se conmemoró con ese nombre y luego ya el Día de la Mujer. Que se celebra, me parece bien, lo que pasa es que todos los días
son días de celebrar cosas, de celebrar efemérides, de celebrar hechos importantes. Si se utiliza como reivindicación me parece bien, porque es cierto que en determinados estamentos sociales y poblacional, la mujer no está equiparada al hombre, eso es así. El otro día hablaban de la diferencia de cantidad que tanto los hombres como que hay entre hombres y mujeres en el cobro de las pensiones. Yo ahí no veo tanta discriminación, en el sentido de que esa pensión tradicionalmente la mujer no ha trabajado y lógicamente no puede. Sí, Rafa, Sí, sí, que sí. parece que se había ido, sí. Sí. Te decía que tradicionalmente la mujer no ha trabajado, por lo tanto no ha cotizado como el hombre, y eso se tiene que notar. Pero esas diferencias se van disminuyendo, van equiparándose las cifras. A mí me parece bien que las mujeres celebren su día y que celebren ese día como reivindicación, como cualquier otro colectivo social, o cualquier día de los niños, el día de... En fin, todo eso está muy bien. Lo que pasa es que siempre tenemos detrás el movimiento partidista de las formaciones tanto parlamentarias como extraparlamentarias, que utilizan la efeméride como siempre para sus propios intereses. Ya se vio el año pasado y se ha visto en otras ocasiones. A mí me parece bien que lo celebren, y me ha parecido bien este año que se hayan limitado las celebraciones, las manifestaciones y los actos por la situación que hay con motivo de la epidemia. Pero bueno, dentro de una normalidad, que si las instituciones, como ha hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Almería o hizo la Junta, quiere entregar unos premios, reconocimiento y tal, pues bueno, pues no me parece mal, no me parece mal. Sí, no, a mí me coincido en gran parte con lo que dice, ¿no? Pero el tema de que hablaba de las pensiones es precisamente ese el ejemplo, es decir, es una muestra de esa falta de igualdad. ¿Por qué? Porque evidentemente las mujeres, al haber trabajado menos, Claro, claro. pues tienen pensiones inferiores. Es decir, las pensiones lo que demuestran es la realidad de la situación de las mujeres, ¿no? Y que a día de Y hoy demuestra, no... y perdona que te interrumpa, demuestra la situación que había laboral de la mujer hace 40 o 50 años, que son las mujeres que trabajaban entonces, son las que ahora están cobrando esa pensión. Entonces, hace 40 o 50 años, el volumen, el porcentaje de mujeres que trabajaban en Almería, la tasa de empleo femenino empezó a dispararse a partir del año 80, 82, 83. Es verdad que gracias también al turismo y a la agricultura intensiva, pero hasta ese año las mujeres pues copaban un porcentaje muy bajo del mercado laboral, y eso ahora en las pensiones se nota, que eso es lógico. Claro, lo que ocurre es que efectivamente los datos son esos, pero también ocurría, y eso en Almería pues se veía por los invernaderos y tal, es decir, que las mujeres trabajaban pero no cotizaban. Cotizaba Sí, el también es verdad. marido, cotizaba Sí, el hombre. también. Y cuando había hijas, las hijas trabajaban también, pero no cotizaban. En todo caso, y como mucho, cotizaba algún hijo o el Sí. yerno. Y entonces, claro, todo eso efectivamente tiene su reflejo, y a día de hoy, pues también, ¿qué pasa con las mujeres? Pues que precisamente como, no sé, en cualquier trabajo, si se pone un niño malo, ¿a quién suelen llamar? Sí, ¿Al sí, eso padre o está a la claro. madre? A la madre. Eso está claro. ¿No? Y no, te Sí, no, te decía que eso decía es que cierto. son horas que pierde la mujer. ¿Por qué? Por ser mujer. Ya. Si el niño se pone enfermo, la mujer. Si un abuelo se pone enfermo, la mujer. La que tiene que pedir las bajas por maternidad, la mujer. Claro, es decir, hay una serie de condiciones físicas, como es la maternidad, que obviamente no se puede hacer Hombre, nada, pero sí se pueden hay buscar medidas cuestiones. para igualar, para que no sea perjudicialmente eso, perjudicial desde el punto de vista laboral, eso para las mujeres. Hay cuestiones que, por ejemplo, el asunto de las pensiones que hemos hablado antes es muy difícil de arreglar, pero hay otras cosas, otras situaciones que son fácilmente solucionables. Esa diferencia de sueldo que hay entre un hombre y una mujer que hacen el mismo trabajo en la misma empresa, ¿por qué se tiene que dar?
Eso es fácilmente solucionable y no el tema de la pensión, que te tienes que basar en unas cotizaciones de año pasado. ¿Por qué No, un licenciado que hace un lo que trabajo en ocurre, una empresa gana más que una licenciada? Yo no lo entiendo. No no, lo entiendo. lo que ocurre es que el problema no es lo que estás diciendo de que los dos tengan el mismo nivel, de, por ejemplo, los dos sean titulados superiores. No, el problema es que probablemente el hombre puede ascender más en la empresa porque tiene más disponibilidad, que es lo que suele ocurrir. Si hay reuniones en las que no puedes ir a comer a la casa, que no puedes cenar en casa, que tienes que hacer viajes, muchas veces ese tipo de tareas extra, pues las suelen realizar los compañeros Ya, hombres ya, y eso les ya. permite ascender frente a las mujeres. Obviamente eso con el tiempo va cambiando y tú lo sabes muy bien. Sí, sí, está claro. Y luego vaya en directa. Eso tú lo sabes bien. Pues la profesión nuestra, la profesión de periodismo, es una de las que marcan esa diferencia que te comentaba de por qué hay directivos hombres, muchos, y directivas mujeres, pocas. En toda España yo creo que más de 10 mujeres no dirigen medios de comunicación importantes. Entonces, yo creo que una solución, entre comillas, fácil, de que los empresarios, los editores, apuesten también por las mujeres, porque la Facultad de Periodismo está llena también de mujeres que quieren ser periodistas, y las redacciones, hay algunas que el 70% son periodistas, son mujeres periodistas. Entonces, pues bueno, ¿por qué no acceden a los mandos de poder del periódico? Pues habría que preguntárselo a los editores y a los empresarios. Desgraciadamente la nuestra, que nosotros pelamos o intentamos velar por la justicia social, denunciar los temas que deben mejorarse para el bien común, pues nuestra profesión, pues desgraciadamente eso es lo que hay. Oye, y una última cuestión de ya un tema muy, muy almeriense. A ver a ti qué te parece, ¿verdad? El otro día, A ver qué me va a preguntar. no, es una cosa simple, pero me interesa tu opinión, ¿verdad? El otro día, Miguel Cazorla, de concejal de Ciudadanos, Sí. propuso que se hiciera una consulta popular sobre cuál podría ser el destino de la antigua estación de autobuses una vez que esté rehabilitada del todo, una vez que Adif finalmente decidiera cederla al Ayuntamiento de Almería, habría que ver también en qué condiciones legales esa cesión de uso, y propuso eso, primero que se preguntara a la ciudadanía y luego, bueno, pues eso por un lado me gustaría saber tu opinión sobre esa consulta popular y por otro, ¿a ti qué se te ocurre que se puede hacer con la estación? Bueno, los ayuntamientos tienen la capacidad de organizar para temas locales mini referéndum o consultas populares, llámalo como quieras, para que sus ciudadanos hablen sobre lo que se les pregunta. O sea, esa capacidad legal la tiene el ayuntamiento, con lo cual la propuesta entra dentro de la lógica política municipal, aunque pocas veces se haya hecho. Una consulta popular, pues depende. Si se hace como se hizo la consulta popular para la denominación de la Biblioteca Central de Almería, que tuvo sus más y sus menos y un sistema de votación que yo nunca lo entendí, pues bueno, vale. Si se hace bien, pues también vale. Depende del resultado que ellos quieran tener. O sea que es muy fácil decir, vamos a hacer una consulta, que lo que digan los ciudadanos es lo que se va a hacer. Si el sistema que utilizan para hacer la consulta está deteriorado o es manipulable, pues al final va a salir lo que alguien quiera. Y eso tampoco es. El uso de la estación, hombre, yo no sé qué va a pasar con la estación intermodal. Con la estación intermodal, según el contrato que se hizo en su día, tiene una fecha de caducidad. Si se va a mantener la estación intermodal, pues la verdad es que el edificio tan chulo de la antigua estación de ferrocarril se debería utilizar para otro tipo de cosas vinculadas a esas cosas
con el movimiento de viajeros que pueda haber de la estación intermodal. Yo no digo que ponga un centro comercial, pero alguna actividad cultural, algún sitio que esté decente de hostelería, algo vinculado con eso. Que la estación intermodal finalmente no se va a seguir utilizando por el AVE que pueda llegar o que pueda volar o las dársenas de autobuses que pueden ir a otros sitios, pues evidentemente la estación debe recuperar su uso de estación de ferrocarril. Yo creo que las dos estaciones son compatibles. Ya que tenemos la estación intermodal, yo no sé qué madeja administrativa hay para que eso se mantenga como estación intermodal o no. Si sigue usándose como tal, pues, ¿por qué no usar el edificio que se está rehabilitando, que bastante tiempo han tardado y bastante dinero lo han echado para otro tipo de uso? Hombre, yo un centro comercial no veo, pero sí algo vinculado, cultural de la ciudad, un lugar de oficina, una oficina turística en condiciones. Yo creo que es compatible muchas cosas. Lo que ocurre es que a mí, por ejemplo, el tema de hacer una consulta popular me parece bien, porque yo creo que nos debemos acostumbrar a participar mucho más en las cosas de la vida política y social de nuestra ciudad. Es decir, que se nos pregunte, yo no creo que esté mal que se nos pregunte. Ahora bien, aquí el inconveniente que veo, tú has apuntado algunos detalles, ¿no? Y es que también hay una parte jurídica detrás, porque, por ejemplo, si Adif cede la estación, pero eso supone que no la desafecta, bueno, pues no se puede poner allí nada que genere rentabilidad económica, porque se le puede dar un uso, pero que no produzca actividad económica. Claro, ya ahí empieza a descartar cosas. Luego, claro, está el tema de la llegada del AVE, del tren de altas prestaciones. Bueno, pues es que si el tren llega hasta ahí, se le puede dar un uso. Vale, ¿cuál es el problema? El problema es que el tren en principio se quedaría detrás de la estación. Es decir, no llegaría porque entre la estación antigua y la intermodal irá, según todas las alternativas, una calle. Si va a una calle, ¿cómo lo une? Hombre, se puede hacer un pasillo subterráneo para que la gente entre a la estación y entre por ese pasillo subterráneo hasta los andenes. En fin, hay soluciones, ¿no? Pero quizá la parte jurídica, pues claro, al plantearla a los ciudadanos nos líen, ¿no? Eso marca, lo que tú estás comentando es cierto y marca el uso futuro. Lo que está claro es que hay que darle ya un uso. No puede estar como ha estado años cerrada, destrozándose, después gastándose un dineral en rehabilitarla, luego el mantenimiento, ¿quién lo va a hacer? Adif, el ayuntamiento, los dos. Porque claro, aquí en Almería estamos muy acostumbrados a que hagan cosas chulísimas, pero luego el mantenimiento, fíjate, pues hay un montón de sitios de la ciudad que merecen mejor mantenimiento. Que yo no digo que no lo hagan, pero mejor mantenimiento deben de tener. Pero claro, se puede convertir en un problema eterno como tantas otras cosas de Almería. El solar que hay tan chulo y tan bien situado del antiguo hospital del 18 de julio, ¿qué pasa con él? Nadie habla de ese tema. Y lleva años. ¿Por qué no se hace ahí algo? Te pongo otro ejemplo de algo hecho, terminado y en funcionamiento. Era el Parque del Boticario. El Parque del Boticario tuvo 5 años espléndidos, magníficos, acudía muchísima gente, era una cosa estupenda, empezó a deteriorarse y nadie le metió mano. Ha llegado el Partido Popular a la Junta de Andalucía y el Parque del Boticario sigue exactamente igual de mal. Pues eso, se hacen cosas, se invierte dinero y luego se dejan caer. Ya, pero ese mal siempre lo ha tenido Almería. Tú repasas los periódicos de antes de la Guerra Civil, del primer tercio del siglo XX, y pocas cosas tenía Almería y pocas cosas se hacían, pero lo poco que se hacía, la crítica despiadada de nuestros antiguos compañeros periodistas de principios de siglo
era que el mantenimiento era nulo. O sea que es un mal de Almería, igual que en la tradición es que si llueve comas migas, pues aquí es hacer cosas y luego no mantenerlas. Es así, si somos así, ¿qué vamos a hacer? Por eso las consultas populares, ¿cuánta gente puede participar? Yo me acuerdo de eso en un pleno de la corporación del año 83-87, que los plenos municipales se celebraban a una hora que los periodistas podíamos trabajar, volver a redacciones y informar al día siguiente a los ciudadanos en los medios, que un concejal propuso que se empezaran a celebrarse a las 8 de la tarde para que el pueblo fuera a los plenos. Pues se cambiaron por decisión de ese concejal, único representante de un partido de izquierda que había allí, y allí no iba nadie. Y allí los medios de comunicación fastidiados, porque claro, los plenos terminaban a las 11 de la noche, a las 10:30 de la noche, y la costumbre era sacar al día siguiente la información. O sea, que en Almería la gente no participa y ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Algo tiene que ser muy doloroso, muy duro, muy trágico para que Almería se movilice. Entonces, Pero pues, no, yo este es el problema. estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo extendería eso a muchas más ciudades y a muchas más provincias, porque esa autoflagelación que tanto hacemos en Almería, es que en Almería no nos movemos, es que en Almería no protestamos, es que en Almería, es que te vas a Granada y tiene que ser una cosa muy excepcional para que los granadinos se tiren a la calle. Tiene que ser una cosa muy excepcional en Sevilla. ¿Cuál es la diferencia? Pues que es verdad que cualquier cosa que tú movilizas en una gran ciudad, pues por poca gente que te vaya, por ejemplo, en Madrid montas cualquier queja, cualquier protesta callejera, y hombre, para que se te junten 2.000 personas, tampoco es tan complicado, pero aquí junta tú 500. Aquí juntas 500 y eres el amo de las calles. Hombre, la verdad es que sí. Aquí manifestaciones multitudinarias en el último cuarto de siglo pues se pueden contar con los dedos de una mano. Entonces, pues, eso sí, si en la Almería Hacienda Primera o a Segunda, bueno, hay 20.000 personas en la calle tirándose a la fuente, pero bueno, es que los almerienses somos así y vamos a seguir siendo así. ¿Qué vamos a hacer? Para lo bueno y para lo malo. También eso tendrá su parte buena, digo yo. Pues muy bien, compañero, con esa reflexión Bueno, nos vamos a quedar. muy bien. Y nada, la verdad es que hoy nos hemos centrado mucho en esos temas muy del momento, pero a ver si en otro momento pues nos ponemos en contacto y hablamos Cuando de tú, cuando tú quieras. otra historia. Oye, y le Como damos otro... decía Típico, mañana hablaremos del gobierno. Efectivamente. Oye, y le damos Bueno, otra vuelta en otra ocasión a tu libro para que me comentes cómo va y nos cuentes sí, alguna anécdota de él y bueno. de Azorín. Ya sabes que salió en Cuarto Milenio, que Iker Jiménez. Sí. Teníamos pendiente, precisamente, teníamos pendiente hablar de esa intervención tuya en Cuarto Milenio y Bueno, de... no he Bueno, venido yo aquí a hablar de mi libro, como decía también el otro. no, pero bien sabes que a todo el mundo le gusta ese backstage, esa parte de atrás de la Sí, historia. sí. Es decir, Bueno, pues te un vimos día en hablamos Cuarto Milenio, pero a ver, ¿y cómo te llamaron? ¿Y de qué hablaste? ¿Y quién te ya. entrevistó? ¿Y dónde os pusisteis? Y tal, en fin, pues todos esos Bueno, mira, chismes también... te voy a dar solo un detalle que enlaza con lo que hablábamos del poco mantenimiento de la ciudad. Cuando vinieron los reporteros de Cuarto Milenio a grabar Almería, que después, claro, en Madrid tuvieron que editar, desmontar y tal, eso se lleva un tiempo, vinieron con un equipo fantástico de cámaras, de luces, de sonido, o sea, una unidad móvil extraordinaria. La verdad es que agradecido. Y el periodista que venía coordinando el tema me dijo, para cerrar el tema, me gustaría una imagen que se vea la ciudad, no sé cómo, si desde arriba, si el mar. Entonces, pues, yo le propuse varios sitios, el Paseo Marítimo, o hablar con la autoridad portuaria y al puerto. Digo, mira, se me ocurre el Cerro de San Cristóbal. ¿Para qué le diría yo el Cerro de San Cristóbal? Porque la verdad que grabaron una imagen espectacular de la ciudad, pero a mí se me caía la cara de vergüenza de cómo estaba el Cerro de San Cristóbal. Lleno de suciedad, lleno de gente bebiendo, fumando, en plena pandemia. Te hablo el mes de diciembre. La cuesta de subida totalmente destrozada de baches.
Por eso el otro día, cuando vi que la concejala Martín de la Bella dijo que eso se iba a arreglar, me alegré, porque es que es vergonzoso. Y está a 5 minutos de la puerta de Purchena. Así que es una anécdota del tema del libro. Pues muy bien, lo dicho, compañero. Bueno, Que nos vemos y muchísimas gracias muy por bien. dedicarnos este Venga, ratillo. Hasta muy luego. bien. Pero muchas gracias, Rafa. Hasta luego.